A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una noche, en su taller de artista, un escultor que pasaba de los 50 años recibió la visita de una admiradora suya, que apenas llegaba a los 21 años. Aquella noche, en medio de la soledad, ella se ofreció a posar para él y cubrió su cuerpo con una tela transparente para dejar adivinar la belleza sensual de sus formas. Durante horas, el escultor la contempló arrobado, mientras intentaba modelar su figura en un bloque de mármol. De cuando en cuando, el escultor se acercaba a la jovencita y descubría y acariciaba su cuerpo para sentirlo mejor, para poderlo reflejar en toda su belleza sobre el mármol duro. Cuando ella le dijo: «Tómame, porque será mi primera vez», él le respondió que aquella noche él era un artista, no un hombre, y concluyeron aquella sesión de escultura sin más incidentes. Después, en otros momentos, sí compartieron el amor. Pero esa es otra historia. Aquella jovencita, que aún no tenía experiencias en el amor, era Isadora Duncan, famosa danzarina norteamericana, recién llegada a París. Y él era Augusto Rodin, uno de los más preclaros escultores del siglo XIX y siglo XX. Para Rodin, la escultura debía representar el estado interior de las personas, y por esa razón distorsionaba de manera sutil la anatomía de sus personajes. Rodin, cuyas esculturas llegaron a generar escándalo por el realismo de sus cuerpos, estaba muriendo un día como hoy, 17 de noviembre de 1917. Y nos enseñó que inclusive el mármol y el bronce pueden hacerse luz y beso y pensamiento, gracias al poder y a la magia del artista. Las principales noticias del día. Titulares. 5 comisiones son las más deseadas de la nueva Asamblea. Roberto Izurieta asumirá la Secretaría de Comunicación en el gobierno de Daniel Noboa. La Mariscal recuperará la calidad de vida con el plan urbanístico complementario. En tributación de hoy, el gasto de nómina. En política internacional, encuentro en San Francisco. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Diana se levantó y anduvo, Simón Espinosa Cordero, esa cosa llamada verdad. Noticias del día. 5 comisiones son las más deseadas de la nueva Asamblea. El nuevo acuerdo legislativo entre la bancada oficialista ADN, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano aún no se concentra en la conformación de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea. A puertas de la sesión inaugural, los diálogos se mantienen concentrados en las autoridades legislativas. La idea es primero definir los 7 puestos de quienes actuarán como autoridades de la Asamblea: el presidente, 2 vicepresidentes, las 4 vocalías del Consejo de la Administración Legislativa. En este punto aún no hay acuerdo. La única certeza por ahora está alrededor de la presidencia de la Asamblea, con la figura de Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. Las 2 vicepresidencias serían para la Revolución Ciudadana y ADN, aunque no está en firme qué fuerza política ocupará la primera y cuál la segunda, ni los nombres. Lo que sí se ha establecido es que ambos cargos deberían ser asignados a legisladoras mujeres. Tras la definición de las autoridades de la Asamblea, recién las bancadas del acuerdo pasarán a analizar la conformación de las 15 comisiones legislativas permanentes. Los ojos están centrados en 5 que son consideradas prioritarias. La de fiscalización y control político, que se encarga del trámite de los juicios políticos. La de régimen económico y tributario y su regulación y control, que generalmente tramita las reformas tributarias. La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que también trata proyectos económicos. La Mesa de Justicia y Estructura del Estado, que se encarga de las reformas al Código Integral Penal. La de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que trataría proyectos relacionados con la seguridad. Roberto Izurieta asumirá la Secretaría de Comunicación en el gobierno de Daniel Noboa. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República estará liderada por el consultor político y estratega con más de 30 años de experiencia, Roberto Izurieta, quien cumplía funciones como embajador en Chile en el actual gobierno.
y Zurieta ya ocupó este mismo cargo durante el gobierno de Yamil Maguad White de 1998 al 2000. Al hacer pública la designación, el presidente electo Daniel Noboa dijo que Zurieta es estratega y especialista en el desarrollo del mensaje público y político y que confía plenamente en su experiencia y sus habilidades. El actual diplomático ha sido también comentarista y analista político para la cadena norteamericana CNN en español. Iván Carmillani, quien fue anunciado como secretario de la Comunicación de la Presidencia apenas Noboa ganó las elecciones, se quedaría como asesor del mandatario en temas de estrategia política y de comunicación. Fue estratega de la campaña del presidente electo y de 3 de las 5 campañas presidenciales de su papá, el empresario Álvaro Noboa Pontón. La Mariscal recuperará la calidad de vida con el plan urbanístico complementario. Con la presencia del alcalde Pavel Muñoz, representantes de entidades municipales y distintos actores del sector, se realizó la noche de este miércoles una plenaria de retroalimentación del plan urbanístico complementario parcial La Mariscal, en el auditorio del Cuerpo de Bomberos. Estamos presentando el plan urbanístico complementario parcial que tiene el objetivo de recuperar integralmente La Mariscal. El beneficio lo iremos viendo con el tiempo según vayamos implementándolo. Este debe ser un esfuerzo público y privado. Ahí hay un elemento de corresponsabilidad entre inversiones privadas que tienen que ayudar a dinamizar nuevamente la economía de la zona y las inversiones públicas que tienen que trabajar mejor sobre el espacio público, dijo el alcalde. Anunció que La Mariscal se convertirá en una administración zonal independiente que hoy es delegada por la zonal Eugenio Espejo. También crecerá en territorio y los ciudadanos tendrán la capacidad de que en la misma zona se resuelvan temas concretos, no solo turísticos. Susana Portero, representante de la Asamblea de Quito por la parroquia La Mariscal Sucre, señaló que este plan es muy bueno para nosotros porque muchas personas van a regresar a vivir en el sector. Es una buena noticia que el alcalde diga que la zona especial turística La Mariscal va a tener independencia total para poder reaccionar, indicó. Entre los beneficios a largo plazo están la recuperación de la residencialidad, del espacio público, el acceso universal a la movilidad, la rehabilitación y la potenciación del patrimonio, así como la promoción y cuidado de las economías. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Osvaldo Landazuri, él es analista económico, habló sobre la política económica que implementará el nuevo gobierno. Escuchemos qué es lo que dijo. A ver, yo creo que hay que entender algunas cosas primero antes de entregar cifras y sacar algunas conclusiones. Quizás la primera es que el Ecuador tiene unos temas estructurales pendientes que deben ser conversados y deben ser de alguna manera resueltos. Los subsidios, las leyes laborales, la seguridad social. Entonces, lo primero para nuestros radioescuchas y televidentes es que entendamos que mientras esos problemas no se resuelvan, no va a haber una varita mágica como Lasso la planteaba en su discurso, en que la macroeconomía se arregló de buenas a primeras. Y claro, lo que teníamos era un precio del petróleo elevado, y los impuestos de emergencia que había establecido Lenín Moreno durante la pandemia o después al salir de la pandemia o saliendo, y eso le ayudó en su operación fiscal. Pero lo que estamos viendo ahora ya quizás sea más la cruda realidad del país, es decir, un país que depende todavía de un precio del petróleo elevado, que tiene gastos estructurales muy altos, muy rígidos, que no se pueden mover. Y entonces, claro, lo que tenemos ahora es, además, un gobierno que bueno que ya se va, porque realmente está metido en una realidad paralela. Es decir, usted tiene un ministro de Finanzas que todavía sostiene que el déficit va a estar en 2.800 y algo más millones, cuando se ve claramente que usted va a superar los 5.000 millones. En esa línea, entonces, ahora sí, Noboa, pues el error gravísimo que él comete es ir a Estados Unidos y decirle o me da un crédito puente al FMI o caigo en default. Eso no se hace, simplemente no tiene sentido para un inversionista extranjero o para un multilateral que usted le plantee que necesita deuda para no caer en default. Y lo segundo
hablar de la reelección es otro error, es decir, o me dan plata o no me reelijo. Entonces, realmente la situación por ahora, creo que usted la describió bien en el comienzo, es bastante incierta. Y mientras eso se mantenga, pues probablemente la inversión, el empleo van a permanecer de la misma manera hasta como lo han hecho ahora. Osvaldo Landazzo le dice, eso no se hace. Quizás Daniel Noboa quiso ser sincero, pero pecó de sincero con los multilaterales. Sí, claro, y ahí pasa un poco la falta de experiencia, ¿no? Es decir, sí uno tiene que ser asertivo, honesto en las relaciones de negocios. Yo he conversado y converso regularmente con inversionistas, con nuestros socios en Europa, en Nueva York, en China, y realmente la conversación siempre es muy transparente, pero hay que saber qué decir y cómo decirlo. Entonces, el ser honesto, el ser asertivo no significa que usted va a decir lo que piensa sin ningún tipo de filtro, y por otro lado, entendiendo cuál es la situación de empatía, es decir, me pongo en el lugar del otro. Imagínese usted de un fondo de inversión que venga un presidente de 35 años recién electo y le diga, necesito la plata para reelegirme y necesito la plata para pagar deudas. Entonces, lo siguiente que le preguntan, bueno, ¿cuál es su plan? Y la respuesta de Noboa es, sí tengo un plan, una reforma tributaria. Muy bien, cuéntenos cuál es la reforma tributaria, y les responde bajar impuestos. Entonces, tampoco, es decir, probablemente no convenía hacer aquello, lo que convenía es decir que está trabajando en una reforma tributaria, que está analizando la situación del país. Cuando yo conversé con Daniel hace algunas semanas antes de salir de viaje, yo tuve que estar en el extranjero algunas semanas. Me acuerdo que yo le dije a él directamente en un foro de empresarios, usted está minimizando la situación del país. Es decir, es una situación absolutamente compleja. Quizás eso todavía no acaba de realizarse, es decir, que el equipo económico, que es otro de los problemas, es decir, usted tampoco va sin nadie que haya alguna vez hablado con el fondo. Pero bueno, volviendo al equipo, realmente me parece, según entiendo, que las cifras que ellos tienen son cifras bastante inferiores a las que se van a encontrar en la realidad. Entonces, todo esto se conjuga, Vero, en una situación que por ahora el mercado no la sabe digerir, es decir, no sabe por dónde va a ir Noboa, no sabe si su reforma tributaria, yo me imagino que será un paquete de subidas y bajadas, y ahí se pondrá a prueba esta alianza parlamentaria que ha logrado. Pero a la larga estamos todavía llenos de incertidumbre. Daniela Chacón, directora de la Fundación Tandem, estuvo en Radio Sucesos. El informe 2023, Inseguridad y la calidad de vida en Quito, es de lo que habló. Escuchémosla. Pues es el cuarto año consecutivo que Quito Cómo Vamos lanza su encuesta y su informe de calidad de vida. Esto nos permite tener cifras comparativas, ir viendo cómo han ido cambiando las cosas, ya sea para bien o para mal. Porque esto pues nos debe llamar la atención sobre cuáles deben ser las prioridades de acción del gobierno local y también nuestras, ¿no? Como ciudadanos comprometidos con nuestra ciudad. Te diría que desde lo positivo, lo que se mantiene y que es importante de todas maneras cuando el panorama es un poco más gris, es que se mantienen los altos niveles de orgullo que tenemos los quiteños, ¿no? Las quiteñas del 70% estamos muy orgullosos de ser quiteños. El 65% estamos satisfechos con Quito como una ciudad para vivir, ¿no? Y esta cifra ha subido, es decir, nos gusta nuestra ciudad, Quito. Eso no quiere decir que no estemos preocupados por los problemas, que tengamos bajos niveles de optimismo sobre la situación del futuro, pero a pesar de eso, nos gusta Quito y queremos vivir en esta ciudad. Entonces, creo que estas dos cifras son positivas, se mantienen inclusive un poco a la alza. Pero ahí ya desde lo preocupante, digamos, el cambio entre la situación de inseguridad del año pasado a este sí es bastante grande. El año pasado el 40% de las personas encuestadas decían que la seguridad era su principal problema, ahora es el 75%. Wow.
Sí, es realmente un salto y creo que es una evidencia, ¿no? Realmente de lo que ha pasado en este último año, como hemos visto incrementada la inseguridad, la delincuencia, los datos objetivos que nosotros recogemos. También en el informe de calidad de vida te muestran un incremento en las noticias de delitos, tanto en temas de robos, de homicidios, de siniestros de tránsito. Entonces, pues eso se refleja en la percepción de la gente. Más o menos el 31% de la gente se siente segura en los espacios públicos, pero cuando ya desagregas esto por sexo, las mujeres, solo el 26% de las mujeres nos sentimos seguras en los espacios públicos versus el 37% de los hombres, ¿no? Y esta es otra de las cosas que brinda valor a nuestra encuesta, que nosotros la hacemos pues desagregada por sexo, grupos etarios, nivel socioeconómico y administración zonal, para tener, digamos, un panorama lo más integral posible de cómo nos estamos sintiendo los quiteños en la ciudad. Importante tener estos datos. Por ejemplo, del estudio también proporciona una visión detallada de las áreas que requieren una atención urgente, por ejemplo, en los barrios, para que pueda mejorar la calidad de vida de la capital. Se menciona el consumo de alcohol y drogas como una preocupación que destaca, por ejemplo, en Calderón, donde el 54% de residentes ve este problema como el más acuciante, ¿no? También en Quitumbe, en el sur, se muestra una menor incidencia con solo el 12% de las personas encuestadas. También están los conflictos entre los vecinos. Se pronuncia en la zona de Eugenio Espejo, 42% de los residentes que identifican este problema versus en Los Chillos, ¿no? El barrio menos afectado con el 22%. Calderón también vuelve a figurar como el barrio más afectado en términos de espacio público en mal estado, el 42%, en contraposición con Tumbaco, que emerge como el menos afectado en esta categoría. En fin, ¿qué podemos decir de los barrios, Daniela, de estos datos tan interesantes que arroja el estudio Quito Cómo Vamos? Sí, una de las cosas importantes, pero es que esta encuesta no es una encuesta, digamos, política que está buscando evaluar si es que hay credibilidad o no en la alcaldía, etcétera. Para eso ya hay muchas otras encuestadoras que lo hacen. Esta encuesta lo que busca es justamente determinar la calidad de vida de los ciudadanos, y en esa línea el tema de los conflictos vecinales, de los problemas de convivencia, son uno de los factores que además luego incide en la delincuencia, porque cuando los barrios no están cohesionados, ¿no? Tú mencionabas al inicio de tu intervención esta cifra preocupante del cambio en la confianza con los vecinos, ¿no? El año pasado era sobre el 50% de personas que decían confiar en su vecino, mientras que este año estamos en el 40%, es el 55%, perdón, el año pasado el 55% de personas que decían confiar en su vecino, ahora es del 46%, una baja de 9 puntos, que es muy preocupante. Y si a eso le sumas justamente que los problemas que tienes en el barrio son por el mal uso del espacio público, por el consumo de drogas y alcohol en el espacio público, por las riñas que existen entre los vecinos que no pueden ponerse de acuerdo sobre los temas, esto hace que las comunidades no estén organizadas y que por ende existe una incidencia mayor del cometimiento de delitos, de la apropiación del espacio público por parte de actores negativos que no permiten que los barrios utilicen adecuadamente sus espacios públicos. En Impacto Informativo, Javier Palacios, experto jurídico, habló sobre la acción de protección contra la designación del Contralor General del Estado. Veamos la nota. En efecto, el doctor Falconi ha presentado una acción de protección en contra del concurso. La acción de protección del doctor Falconi, en realidad, en mi opinión, no debe ser aceptada ni tiene mérito por lo siguiente. Lo primero es que el doctor Falconi, a través de la acción de protección, busca cuestionar un supuesto incumplimiento del Consejo de Participación Ciudadana, de la Comisión de Selección, de la sentencia dictada por otro juez en el Cantón Rumiñahui. La que aduce el doctor Falconi es una sentencia en firme. Si esa es la pretensión del doctor Falconi, lo que corresponde es iniciar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y no presentar una acción de protección. Otro juez del mismo nivel no puede determinar si el Consejo ha incumplido o no una sentencia dictada en otra causa. Por otro lado, el argumento del doctor Falconi es que aparentemente la recalificación o la calificación de los méritos no habría sido acorde, equitativa, habría sido subjetiva, señala él en su demanda, pero eso tampoco es objeto de la acción de protección. Pero ¿por qué no se planteó esto cuando estaba todavía el comité de selección en funciones? Al día siguiente, por ejemplo, de emitidas las notas.
Sin duda, y eso también es un reproche porque cuando se hizo un primer momento la calificación de la carpeta, el doctor Falconi, no, al menos yo no recuerdo que haya manifestado alguna oposición al respecto, sino que todo nace a partir de que se rinde la prueba por escrito, en la que al parecer su nota baja sustancialmente y con ello no le alcanzarían los puntos para ser el Contralor General del Estado. Y Creo que señalaban... alcanzó 72 puntos, ¿no? En efecto, lo que busca con esta acción de protección es que la juez constitucional al final del día tenga que determinar si el doctor Falconi tiene o no tiene derecho a tener un mejor puntaje, lo cual está vedado en materia constitucional. Pero sí habían algunas sospechas de que algunas acciones jurídicas se levantaron durante todo este tiempo, 3 años, ¿no? En el concurso para Contralor y no se habían finiquitado, que quizá eran una especie de bombas de tiempo que en algún momento iban a estallar. A ver, en este proceso, como usted bien dice, Edgar, duró 3 años. Creo que ha sido un proceso, como nos acostumbra el Ecuador, que ha habido una serie de irregularidades. Eso sería mentirle a la ciudadanía decir que no. Pero ahora vamos a la realidad de la acción. Hay 3 procesos, al menos 3 acciones constitucionales presentadas en cantones curiosamente sospechosos, San Borondón, el cantón Rumiñahui y otros en el cantón, en alrededor del Ecuador. Todas estas sentencias, en el supuesto de que estas hubiesen sido incumplidas por parte de la Comisión o del Consejo de Participación Ciudadana, no se debaten a través de una acción de protección, sino a través de una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Y la pregunta que viene es, ¿por qué no van entonces quienes propusieron las acciones ante la Corte Constitucional? Porque saben que si estas acciones de protección llegan a la Corte Constitucional, la Corte va a decir lo que corresponde. Eran improcedentes estas acciones de protección. Se presentaron con el único propósito de entorpecer el concurso del Contralor General del Estado o de ir direccionando a uno u otro candidato, porque recordemos en su momento que el doctor Falconi, de la sentencia que hoy se quiere hacer gala para presentar su acción de protección, la del cantón Rumiñahui, él no dijo nada cuando los otros postulantes señalaban que se estaba incumpliendo, pero ahora como él no queda como contralor, ahí sí quiere coger esa sentencia para decir que hay un supuesto incumplimiento y querer obtener una acción de protección para forzar a otra designación de un contralor que al parecer no era el que querían ciertos consejeros de participación ciudadana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante. Nos han pedido que revisemos el concepto de gasto de nómina en nuestro país. Muchas empresas me han preguntado del sector privado, del sector de tecnología, del sector farmacéutico, del sector de comercio en general. ¿Qué es un gasto de nómina? Un gasto que todo el tiempo estamos mirando con gran importancia por las diferentes normativas que se enlazan. La normativa laboral, la normativa social, la normativa tributaria. Pero me comentaban y me decían, ¿qué es el gasto de nómina? Y hagamos un enfoque en el ámbito legal. Bueno, el gasto de nómina es el pago que realizamos los patronos para nuestros trabajadores y empleados en relación de dependencia, cuando tenemos un contrato individual de trabajo o un contrato colectivo. Dentro de nuestro país tenemos como marco regulatorio el Código del Trabajo, pero también la Ley de Seguridad Social y también debemos cumplir con normativa tributaria. Como su nombre lo indica, el costo de nómina es una salida de flujo de caja real que reciben nuestros trabajadores por diferentes conceptos, en este concepto principal de la relación de dependencia. Es un gasto que está relacionado principalmente con el marco regulatorio laboral, el Código del Trabajo. Si un trabajador nuestro hace una función, una tarea, bajo su concepto, bajo su contrato laboral, tiene derecho a recibir una remuneración, un salario, claramente definido en el Código del Trabajo como en la Ley de Seguridad Social. Ese gasto dentro de nuestros estados financieros es un gasto real, es una erogación de flujo de caja. Y ese gasto tiene algunas connotaciones dentro del ámbito tributario para su deducibilidad, que el gasto usted se pueda restar para el correcto pago de los impuestos, lógicamente en un régimen general impositivo, ya que en los regímenes simplificados se paga sobre el ingreso bruto.
El gasto de nómina para mí tiene 3 partes claramente definidas. Las remuneraciones normales y pecuniarias, las remuneraciones adicionales y los beneficios de orden social, prestaciones sociales, exenciones al IES. Son derechos reales de nuestros trabajadores. Me decían, un 13º sueldo, un 14º sueldo, ¿tiene derecho un trabajador? Por supuesto, es un gasto real. Se llaman remuneraciones adicionales, que tienen que tener un cumplimiento bajo el Código del Trabajo, bajo la Ley de Seguridad Social, pero a la vez es un gasto deducible para nosotros como patronos, porque debe cumplirse el marco regulatorio en el ámbito laboral. El artículo 10, numeral 9 de la Ley Tributaria y el artículo 28, numeral 1, hablan sobre la deducibilidad. Me comentaban si todas las remuneraciones que son partes de este gasto nómina tienen que estar aportadas al IES para efectos fiscales. Por supuesto que sí. Deben estar aportadas al IES para que sean deducibles. Todo lo que es remuneración normal y pecuniaria, porque también hay parte del gasto nómina que por norma legal expresa no se debe aportar al IES. Pero las remuneraciones, como sueldos, salarios, otras de estas, gratificaciones, comisiones, etcétera, deben estar aportadas al IES 100% para que sean gasto deducible. Ese es el requisito fundamental que pide nuestra ley de régimen tributario interno. El gasto nómina, gasto necesario. El trabajador es importante, el empleado es importante para generar ingresos dentro de nuestras organizaciones y el pago legal a esto se llama gasto nómina. Ingresos normales y pecuniarios, remuneraciones adicionales, beneficios de orden social. Un gasto real, una erogación real de flujo de caja que tiene un marco normativo para que usted como patrono lo pueda registrar. Principalmente el enfoque que ha dado en esta ocasión es en el ámbito privado. Soy su amiga Cristina Trujillo y le voy a mantener súper capacitada. Global Hoy con Alan Carney. Encuentro en San Francisco. La visita del premier Xi Jinping a los Estados Unidos y su encuentro con el presidente Joe Biden adquiere una importancia y significado enormes tras el muy largo periodo de tensión que se ha mantenido entre las dos economías más poderosas del mundo sobre múltiples y a menudo ásperas diferencias, no tan solo económicas, entre las dos potencias. El tono de Xi ha sido bastante más conciliador que la retórica a la que nos acostumbrara durante este último periodo. Posiblemente el mensaje más importante que el premier envió en su visita fue su reunión con destacados ejecutivos americanos de las más importantes empresas del país, ante los cuales expresó sus deseos de restablecer un clima de cooperación comercial en lugar de la vigente confrontación. Expresamente llamó a superar la política comercial a la que llamó de suma cero que ha imperado por los últimos años. El hecho mismo del sitio escogido para este encuentro, la ciudad de San Francisco, tiene un claro simbolismo y significado, orientada como está la ciudad al Océano Pacífico, el escenario previsto para el desarrollo de la economía mundial por muchos años por venir. San Francisco, además, fue la puerta de ingreso de una gran migración china durante la segunda mitad del siglo XIX, con ocasión de la llamada fiebre del oro en California, durante la cual se diera el desarrollo ferroviario más espectacular en la historia de los Estados Unidos, con las líneas interoceánicas que unieron la costa este del país con California. La mano de obra china fue fundamental para esa monumental obra y la huella y presencia china en San Francisco se ha mantenido en la llamada Chinatown, con sus tradicionales festejos del Año Nuevo, su gastronomía y sus comercios. Xi hizo además una referencia, curiosa por lo demás, a una unidad aérea norteamericana, los llamados Tigres Voladores, que durante la Segunda Guerra Mundial combatieran en China enfrentando al Japón imperial que ocupaba parte del país. En medio de las tensiones que se han dado recientemente, con aviones de combate chinos acercándose peligrosamente a unidades aéreas americanas
y protestas de China por el tránsito de buques de la Armada norteamericana por el Estrecho de Formosa, aguas internacionales para todo el mundo, la mención de esta unidad y su presencia como aliados en la guerra constituye un mensaje por demás interesante ante la insistencia del gobierno americano por el establecimiento de canales permanentes de comunicación entre las Fuerzas Armadas respectivas para prevenir que incidentes menores que puedan suscitarse pasen a mayores. El recuerdo que hace Xi de esa antigua colaboración resulta sugestivo a 10 meses del incidente del globo chino que se detectó sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos y que atravesó todo el país de oriente a occidente hasta que fuera derribado sobre el Atlántico por un caza. Esta mención adquiere relevancia, pues establecer canales de comunicación justamente busca prevenir el tipo de escalada que se suscitó con el incidente y que descarriló las reuniones que se habían programado entre el secretario de Estado Antony Blinken y sus contrapartes chinos, que debía haber abordado hace casi un año parte de la agenda que ahora tocan los dos mandatarios. También se refirió al tiempo que pasó hace ya 4 décadas en Estados Unidos junto a una familia americana que lo recibió en el estado de Iowa, en un intercambio que hoy propone revertir, invitando durante los 5 años siguientes a 100,000 estudiantes americanos con becas de estudio para que puedan conocer China, su cultura y valores. Los pasos y el tono de la reunión marcan sin duda también una postura más pragmática y desideologizada del premier Xi, enfrentado a unas realidades económicas que hace un año no se percibían tan complejas, pensándose al interior del régimen que la reapertura de la economía tras la pandemia significaría una muy potente expansión de la economía, algo que ha estado lejos de suceder. El impacto del COVID sobre los ahorros de la población al no recibir apoyos y subsidios estatales por la brusca paralización de la economía ha provocado una gran contracción de la demanda interna con sus lógicas consecuencias. La pandemia golpeó además muy significativamente a las principales empresas inmobiliarias del país, provocando una crisis de confianza entre millones de ciudadanos que vieron disolverse junto a su sueño de la vivienda propia el dinero invertido en ese proyecto de vida. La quiebra de la más grande inmobiliaria china, Evergrande, marca un momento dramático para el futuro de esa actividad en el país. La memoria de la crisis económica de 2008, originada en la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y Europa, es un fantasma que flota sobre los intentos de recuperación económica china. Si sumamos a esto además la caída de las exportaciones y sobre todo de la inversión externa directa de las empresas extranjeras en China, como motor histórico de la generación de empleo y factor fundamental del crecimiento económico, es fácil comprender lo urgente del pragmatismo. Sin embargo, los últimos meses han mostrado en China al empresariado mundial un muy diferente rostro del que Xi hoy muestra en San Francisco. El rostro de un duro régimen autoritario, hosco hacia los ejecutivos de empresas internacionales, americanas varias de ellas, encarcelados por nebulosas acusaciones por presuntas acciones contra la seguridad nacional, en un entorno legal absolutamente opaco, carente de cualquier atisbo de independencia, sometido a las órdenes del poder y del partido. Realizar un negocio o inversión en un ambiente hostil y agresivo, rodeado de incertidumbres, no ya solo por las inversiones económicas, sino por la seguridad personal, resulta muy poco atractivo. Ese factor que Deng Xiaoping
tan hábilmente proyectara en su momento, el de un ambiente amigable para los negocios y seguro para los inversionistas extranjeros, se ha visto muy venido a menos por la cada vez más arrogante presencia del partido como factotum y juez inapelable en todo asunto, con procedimientos totalmente opacos, tanto en el plano político, con las súbitas desapariciones de funcionarios del más alto nivel, como en el económico, donde algo similar sucede con algunos de los más destacados empresarios chinos a los que se los deja de ver por meses sujetos a unas investigaciones misteriosas que culminan con frecuencia en multas confiscatorias o en pasar a control total del partido. Este es sin duda el escenario más propicio para que la tan perseguida corrupción, según el régimen, campee a sus anchas. Discrecionalidad y opacidad son hoy por hoy obstáculos graves para recuperar los niveles de inversión de capital extranjero que reflejan este año una caída a niveles inferiores a los de 1998. Construir confianza demanda un esfuerzo de mucho tiempo. Destruirla es cuestión de muy pocos días. Ahí está la tarea del Premier Xi, meter en cintura a los ideologizados ultras del Partido Comunista Chino. Muchas gracias. Editorial. Diana se levantó y anduvo. Roberto Aguilar, El Expreso. Presentó la denuncia en papel membretado del Consejo Nacional Electoral. Fijó como domicilio judicial el casillero correspondiente al Consejo Nacional Electoral y pretendió registrar ante el juez, entre otras del mismo organismo, las direcciones electrónicas de la Asesoría Jurídica y de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral. Hizo firmar como abogada suya a la asesora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Dijo comparecer por sus propios derechos y como presidenta y representante legal del Consejo Nacional Electoral. Toda una movilización de recursos públicos para que esta persona entablara denuncia personal contra un ciudadano de a pie sin gastar un centavo de su bolsillo. ¿No es esto peculado? Hasta la tinta y el papel los pagaron los contribuyentes. Pero esta mezquindad de caricatura, esta cicatería enfermiza del personaje de Marras, es la mejor de sus características personales. Le pidieron que aclarara la denuncia. ¿La presenta por sus propios derechos o por los de la entidad que representa? Le preguntaron. Difícil le quedaba al Consejo Nacional Electoral hacerse pasar por víctima de la violencia de género. ¿Es macho o es hembra el Consejo Nacional Electoral? Le tocó admitir que era por cuenta propia. En este momento debe haber experimentado una auténtica epifanía. De pronto comprendió que no era suya la secretaria del organismo de la que acababa de disponer para administrar su correspondencia, que tampoco era suya la asesoría jurídica que hasta la víspera tomó por abogada de sus causas personales. No era suyo el papel, no era suya la tinta, no era suya la oficinita con vistas al Pichincha o lo que fuese, de la que tanto se envanecía y no ha querido soltar ni aunque la arrastraran. Ahora no le quedaba más remedio que mandar a comprar papel y, cosa inaudita, pagar un abogado. No tiene la más remota noción del concepto de lo público esta pésima funcionaria. Cree que el servicio en las instituciones del Estado es la manera más segura de conseguirse un fuero. Tanto más tratándose de una mujer cuya intocabilidad está asegurada por la ley y por aquel viejo principio de la sabiduría popular que dice: a la mujer no se la toca ni con el pétalo de una rosa, que es, cree ella, un postulado inclaudicable del feminismo radical. Ambas condiciones, la de funcionaria y la de mujer, piensa ella, le garantizan un espacio de impunidad total, porque cree, además, que no hay diferencia entre sus necesidades y las del organismo que preside, entre sus deseos y los del Consejo Nacional Electoral, entre sus pulsiones más ruines y las de la dignidad que ocupa. Cree que si la presidenta del Consejo Nacional Electoral se tira un pedo, son los honorabilísimos gases del Consejo Nacional Electoral los que incordian las narices del personal presente. Así que todo el mundo tiene que aguantarse sin chistar.
Durante 2 o 3 decisivas elecciones se cometieron en sus narices las violaciones más aberrantes de la ley electoral y esta persona se hizo pasar por un cadáver macho o hembra, para el caso es lo mismo, pusilánime o pusilánima, obsecuente u obsecuenta, cómplice o cómplice, miserable y miserabla de los más avesados transgresores. No movió un dedo mientras hacían del Código de la Democracia letra muerta. Ella se abstuvo de denunciarlos. Hoy cree relevante denunciar a quien la señala con el dedo y dice, como el niño de sexto sentido, I see that people. Al fin, Diana Tamaint se levanta y anda. Roberto Aguilar, El Expreso. Esa cosa llamada verdad. Simón Espinosa Cordero. La denominada posverdad sugiere que en la sociedad actual, los hechos reales y el conocimiento objetivo tienen menos credibilidad que las creencias, mentiras y simples opiniones de los individuos. Hoy es el tiempo del eterno retorno de los mentirosos profesionales, de los embaucadores de oficio, principalmente en la política y en el manejo de la cosa pública. Estamos viendo cómo en Argentina, Sergio Massa, un vendedor del mismo humo de siempre, va prevaleciendo sobre Javier Milei, quien apenas cuenta con la ingenuidad de decir la verdad. El próximo domingo, con el balotaje para definir la elección presidencial en ese país, el pueblo gaucho decidirá o por el cambio o por la continuidad de la mentira. Suya es la palabra. Aparece la nueva Asamblea Nacional del Ecuador con una combinación y unos acuerdos entre las mismas y viejas fuerzas. Acuerdos para concentrar en sí mismos el poder político nacional, como lo han hecho de forma inveterada. Esta vez asumen, como nunca antes, el desafío de entender que ya no son los tiempos antiguos, cuando el mañana era previsible porque el futuro también les pertenecía, como en efecto ha sucedido desde 1830. Que por encima de la montaña de las posverdades, negocios e intereses, se encuentran las urgencias desesperadas de la patria, costa, sierra, oriente y región insular. El pueblo los eligió para que, superando la esquizofrenia de la política degenerada y el calor de Macondo, salven a este hermoso país del fin de su historia. Entre este escalofrío y la esperanza, que es la única confiable, el país contará enseguidilla con un nuevo jefe de Estado, surgido de la muerte cruzada, estribo que facilitó al presidente cesante el poder bajarse de la rueda moscovita en la que quedamos nosotros, buscando esa cosa que se llama verdad, luchando todavía por merecer como nación un futuro plausible y pacificante. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. El FBI alerta sobre posibles ataques terroristas en Estados Unidos. No podemos y no descartamos la posibilidad de que Hamas u otra organización terrorista extranjera pueda aprovechar el conflicto actual para llevar a cabo ataques aquí en nuestro propio suelo. El director del FBI, Christopher Wray, sonó las alarmas este miércoles ante el Congreso, asegurando que el conflicto en el Medio Oriente ha elevado aún más las amenazas terroristas de individuos u organizaciones contra Estados Unidos. Desde el 7 de octubre hemos visto un desfile de organizaciones terroristas extranjeras que sugieren ataques contra estadounidenses y sus aliados. Hezbollah expresó su apoyo y elogió a Hamas y amenazó con atacar intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Al-Qaeda hizo el llamado más específico de los últimos 5 años para atacar Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que ya su departamento registra un incremento en el número de incidentes producto del conflicto actual entre Israel y Hamas. En los días y semanas posteriores al ataque, hemos respondido a un aumento de las amenazas contra las instituciones judías, musulmanas y árabes estadounidenses en todo nuestro país. El odio dirigido a las comunidades e instituciones de estudiantes
estudiantes judíos se suma al incremento antisemitismo en los Estados Unidos y en todo el mundo. Mallorca explicó que el ambiente en este último mes refleja la creciente amenaza que se ha expandido, llegando al nivel más alto desde la fundación de su departamento hace 20 años en respuesta al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. David Cameron promete ayuda militar a Ucrania en su primer viaje oficial tras volver al gobierno. Apenas 3 días después de volver al gobierno británico, David Cameron ya está sobre el terreno. Su primera visita ha sido a la capital de Ucrania. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido fue recibido por el presidente Volodymyr Zelensky y otros miembros de su gobierno, a quienes reiteró el apoyo británico en la contraofensiva a la invasión rusa. We will continue to give you the moral support, the diplomatic support, the economic support, but above all, the military support that you need, not just this year and next year, but for however long it takes. En la reunión con Dmytro Kuleba, Cameron habría prometido ayudar a librar al Mar Negro de las amenazas de Rusia. Entre tanto, siguen los bombardeos entre ambos bandos en conflicto. Durante la operación de rescate en el edificio de 4 plantas alcanzado por proyectiles de Rusia el martes en Selido, en la región de Donetsk, se encontraron los cuerpos de 3 personas muertas. Otra podría seguir bajo los escombros. Ucrania afirma haber derribado 16 de los 18 drones lanzados por Rusia. Por parte rusa, la región de Kursk, fronteriza con el nordeste de Ucrania, se quedó sin electricidad tras un ataque ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso señaló que había derribado 2 drones ucranianos en la región de Briansk y otros 3 cerca de Crimea, sin causar víctimas ni daños. Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno de España. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Tal y como estaba previsto, Pedro Sánchez consiguió este jueves los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno por el Congreso español. La investidura del líder socialista salió adelante con 179 votos, 3 más de la mayoría absoluta necesaria establecida, de un total de 350 diputados. Recibió el apoyo de los partidos de izquierda, independentistas, nacionalistas y regionalistas, con lo que alcanzó acuerdos tras ser propuesto como candidato por Felipe VI. Pese a haber quedado en segundo lugar en las elecciones, Pedro Sánchez vuelve a demostrar su capacidad de resurgir de las cenizas y labrar grandes alianzas para volver a ser presidente del gobierno. Sánchez es un experto en equilibrios políticos, no en vano este será su segundo gobierno en minoría, pero sus pactos con los separatistas catalanes y la contestación en las calles por la futura ley de amnistía anticipan una legislatura extremadamente complicada. El gobierno de Sánchez nace con una espada de Damocles sobre su cabeza. Los independentistas catalanes ya han advertido que le dejarán caer si no cumple con su palabra de traer de vuelta a Carles Puigdemont a España y a otros activistas catalanes. No será fácil, pero si algo ha demostrado Pedro Sánchez durante todos estos años es su habilidad para siempre caer de pie. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes
de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.